Yo soy un enorme admirador del movimiento cooperativista. No soy neutral frente a las cooperativas. Entre otras cosas porque creo que en el mundo cooperativista anida una utopía necesaria, tal vez hoy más necesaria que nunca, respecto a una sociedad diferente, a una sociedad distinta, a una sociedad en donde, bueno, no hayan solamente dos formas de propiedad, o la propiedad privada o la propiedad estatal, sino que encontremos otras formas de propiedad donde no haya una economía dominada por el egoísmo creador, en el que no creo, o por la planificación estatal, neta, en la que tampoco creo, sino que, de alguna manera, la sociedad construya una economía social. Los sujetos sociales construyan una pauta de propiedad y de trabajo en la que, ustedes lo saben mejor que nadie, la lógica no sea ni la del patrón, ni la del gerente, ni la del burócrata, sino que de alguna manera podamos encontrar una propiedad social, una economía social, una suerte de construcción diferente. Uno podría decir, bueno, nada más lejos de la realidad actual que esto que acaba de decir Caetano. De alguna manera empezó ya desacreditando su pauta, porque está hablando de cosas que no existen y de cosas que seguramente o no existirán o si llegaran a existir pasaría mucho tiempo. Bueno, esta visión, con la que discrepo radicalmente, es una visión tal vez hoy predominante, pero que hay que pelear. Hay que pelear en el terreno de las ideas, en el terreno de las ideologías, que no han terminado, en el terreno de la construcción democrática, en el terreno del pleito cívico legítimo. Y no hay peor autoprofecía cumplida que aquella que, de algún modo, se sustenta en un sujeto social o personal que se rinde antes de empezar. Cuando digo que no creo en el egoísmo creador, la pauta dominante de una estructura hipercapitalista, creo realmente que es fundamental decirlo para comenzar a construirlo, creerlo. Hace más de 100 años, una figura como Valle y Ordóñez, que era subvalorado, tal vez pautó lo que era un rumbo en el que creía, que era, bueno, tratemos de hacer el país modelo, hagamos el país modelo, un país modelo, en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Por entonces lo acusaban de reformista y con cierto afán de desdén decían que, bueno, que en puridad sus planteos eran planteos débiles. Habría que preguntarse radicalmente, en serio, yendo a la raíz, ¿cuántos hoy en el mundo realmente creen que para construir una sociedad en la que valga la pena vivir, los pobres tienen que ser menos pobres y los ricos menos ricos? Porque esa pauta, de alguna manera, va a contramano de esta sabiduría convencional, tantas veces fracasada, que sin embargo hoy vuelve con nuevos afanes, con nuevas firmezas. La idea de, por ejemplo, como cuando Alejandro Beck Villegas, para algunos contemporáneos de hoy, el hombre que cambió la economía uruguaya, por supuesto para bien. En junio del 74
empezaba, porque antes solamente habían habido balbuceos, los militares no sabían ni para dónde agarrar, como suele ocurrir. Discutían de todo, estaban los cónclaves, no sabían, creyeron que la dictadura venía con un pan abajo del brazo porque el precio de los productos agropecuarios de exportación había acrecentado. Bueno, se habían salteado el shock petrolero y a mediados del 74 transfirieron la conducción de la política económica, literalmente, a un equipo tecnoburocrático profundamente articulado con el capital financiero transnacional. Y allí Alejandro Beg Villegas, que tendría 2 años como ministerio al comienzo y tendría 2 años como ministro al final, en aquel ruinoso final del ajuste recesivo, que hirió profundísimamente, tal vez como nunca antes y tal vez como nunca después, porque en muchos indicadores superó el impacto de la crisis del 2002. La primera medición de pobreza en el Uruguay de la postdictadura es del 86 y había un 46% de pobres en el Uruguay. Bien, él, que venía de la lista 15, entonces sabía de lo que hablaba, dijo: para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Y en realidad estaba hablando del sentido común que hoy vuelve a estar arriba de la mesa. Bueno, hay que volver a una economía de mercado plena, en donde la iniciativa privada sea el motor atrás del cual esté lo que se esté. Hay que ir a la construcción de nuevas relaciones laborales, en donde se liberalice al trabajador, se le dé libertad al trabajador, entre comillas, destruyendo los sindicatos, para que puedan tratar directamente con el empleador, en la que construyamos algo que hay que construir, pero de acuerdo a otras pautas. Una nueva reforma jubilatoria, un nuevo pacto intergeneracional, pero programa de la contrarreforma desplegada en América Latina, en la que, bueno, los aportes patronales bajen y las condiciones para los trabajadores en la perspectiva de la seguridad social sean más duras. En el que, bueno, el Estado se retraiga y transfiera empresas de su propiedad y transfiera todo lo que pueda a una pauta de privatización y de desregulación, en la que los países se integren en lógicas bilaterales con los poderosos. ¿Para qué? Y bueno, para construir una inserción internacional posible. Bueno, ese modelo, que hoy vuelve a discutirse, es un modelo que tiene que ver con el tema que hoy hablamos. Y es un modelo que vuelve hoy a estar arriba de la mesa. Claro, hoy es más difícil decirlo de manera muy clara, de manera tan evidente, pero en puridad es esa pugna, es esa pugna. Y allí el mundo cooperativista es una presencia fundamental, porque es una presencia de orientación social, porque es una presencia que reclama la necesidad de construir una nueva economía social, reclama la necesidad de construir una nueva dinámica de acción social y reclama la necesidad de que los grandes pleitos del siglo XXI no se resuelven volviendo atrás al siglo XIX, sino que se resuelven, bueno, discutiendo los temas de hoy, los desafíos de hoy que son grandes, no con las pautas del siglo XIX, ni con ninguna pauta del siglo XIX, pero sí con ciertas inspiraciones que de alguna manera forman parte del debate de las ideas. En ese sentido, como segunda pauta, quiero decir, hay quienes no creen en el movimiento social, quienes niegan incluso el concepto. Para ellos la sociedad no existe. Y además
le rechaza profundamente incluso la idea de organización social, la idea de un colectivo social. Ellos quieren una visión privatizadora, no solamente de la economía, sino también de la sociedad. Quieren que la sociedad sea un conjunto de átomos que sean definidos por el mercado, como si el mercado fuera una construcción natural. El mercado es una construcción profundamente refinada, política, cultural, económica. No surgió por obra y gracia de la naturaleza. Es una construcción humana. Y por supuesto que una economía de mercado no está asociada con una economía capitalista. El mercado nació miles de años antes que el capitalismo. Y sobrevivirá seguramente miles de años, bueno, si nos dejan por lo menos, pero sobrevivirá a cualquier modo de producción. ¿Por qué? Y bueno, porque la construcción del mercado es una construcción que se ha articulado en clave humana. Bien, el mercado, desde ese tipo de construcción, requiere sujetos sociales, porque aquello de la mano invisible del mercado no funciona. Lo hemos probado tantas veces. Miren, Allende el Plata, la otra banda, no funciona. Aquello del efecto derrame, bueno, digan dónde está el derrame, así vamos con las cucharas. También hay que ser muy responsable. Hoy vivimos un mundo en donde los actores sociales, el movimiento social, que forma parte de una interpretación sobre la sociedad en donde, bueno, la sociedad no son individuos aislados. La sociedad son colectivos que tienen intereses diferentes, que defienden lógicas diferentes, pero que también se definen por pleitos morales, por pleitos respecto a qué sociedad quieren. Y está bien que así sea, y que construyan sus decisiones en función de pautas democráticas, en donde el soberano sea el pueblo, en una sociedad de ciudadanos, pero también en una sociedad de sujetos colectivos. La libertad no es solamente la libertad individual, que es fundamental. La libertad, y esto ya tiene más de miles de años, es también la libertad de los sujetos colectivos. Y nos recordamos esto cuando los actores colectivos, absolutamente imprescindibles para un movimiento social, pierden su libertad. Libertad, ¿saben cómo? Una de las cosas que más me apasiona es la historia de ese pleito que lleva a las palabras, de las palabras a los conceptos. Las palabras no son conceptos. Las palabras son posibilidades significativas. Y la historia de las palabras cambia permanentemente los significados. Y cuando se logra la significación de una palabra, se llega a un concepto que es una significación provisoria y abierta a la discusión. Una de las claves del pleito que lleva de las palabras a los conceptos tiene que ver con la política, tiene que ver con la construcción de una sociedad, tiene que ver con estos debates. Bueno, tiene que haber sindicatos, tiene que haber cooperativas, hay una economía social alternativa. ¿Podemos construir una sociedad en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos? ¿O necesariamente para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos? Bueno, eso es discutir el tránsito de las palabras a los conceptos. Bien, en esa discusión, que forma parte de la vida, hay un debate sobre si la sociedad se mueve y si quienes dinamizan la sociedad son organizaciones. Y ahí uno de los temas fundamentales, cuando se habla de la libertad, los hombres del siglo XVIII, cuando hablaban de libertad, articulaban la libertad con la soberanía, con el poder.
Artigas era un republicano. Por eso hablaba de la autonomía particular de los pueblos será precisamente declarada como objeto fundamental de nuestra revolución. No era del pueblo, como a veces se lee mal, era la soberanía particular de los pueblos. Por eso cuando había que elegir representantes, eran los pueblos, aquellos que tenían cabildo, aquellos que elegían a sus representantes. Y los elegían en completa libertad, es decir, soberanía. Ese concepto que vincula la libertad con la independencia, con la soberanía de decidir, es un concepto fundamental. Ustedes saben muy bien la pauta que ha permitido que las organizaciones sociales en el Uruguay, y ojalá sigan permitiendo, sean fundamentales en el movimiento social, es que sean independientes. Independientes. Independientes primero del Estado. Independientes. Y segundo del gobierno. Gobierne quien gobierne. La soberanía del gobierno y del Estado. Y eso es una marca uruguaya. Es una marca uruguaya. Porque en América Latina, por ejemplo, en el mundo, pero en América Latina, justamente uno de los problemas que tiene el movimiento social es la falta de autonomía, de libertad, de independencia respecto a los gobiernos y a los estados. Y eso es lo que genera tramas y redes populistas. El populismo no es el contenido de una política, es una forma de hacer política. Una forma de hacer política que confronta una visión de la sociedad, una parte de la sociedad contra la otra, el pueblo contra la oligarquía, los descamisados contra la patria financiera. Los uruguayos y los extranjeros. La pauta populista puede ser ellos o nosotros. Los delincuentes y la gente de bien. Podemos ponerle muchos nombres, pero es una dicotomía, unos contra otros. ¿Y quién puede negociar entre el pueblo y la oligarquía? No, nadie. ¿Por qué? Porque si el pueblo es un sujeto per se, cerrado, para negociar con la oligarquía tiene que traicionarse. En esas dicotomías populistas hoy tan presentes, que pueden ser, entre comillas, de derecha o de izquierda, no importa. En este sentido no importa. Yo creo que son siempre de derecha. Porque para mí una de las claves de la izquierda es construir una sociedad mejor. Y no advierto una sociedad mejor en donde haya un movimiento social que no tenga independencia frente al Estado, donde haya sindicatos que no pueden enfrentar al Estado o al gobierno, que haya cooptación de los actores sociales, cualquier tipo de ella, desde el Estado o desde el gobierno. No, libertad, libertad, libertad de sujetos colectivos. En esa pauta, un movimiento social se define en sujetos colectivos que, en combinación y en articulación con ciudadanos, esa doble lógica, somos muchas cosas. Somos ciudadanos, pero también podemos ser cooperativistas, o podemos ser sindicalistas, o podemos ser empresarios. Somos uruguayos, pero también podemos ser internacionalistas, latinoamericanos. Somos muchas cosas. Y es bueno que así sea. Y es bueno advertir la conciencia de ello. Y contra las políticas de identidad que definen, no, somos una cosa. Entonces, no perdamos el trabajo de los uruguayos contra los extranjeros. Bueno, claro. Ahí hay una fractura. Hay una fractura. Eso es populismo. Eso es populismo. Cualquier construcción dicotómica de una sociedad en donde de un lado está el bien, o como lo llamemos, y del otro lado está el mal, o como lo llamemos, bueno, ahí no hay movimiento social. No hay independencia de los actores sociales. Tampoco hay democracia. Estamos peleando, entre otras cosas, por eso, porque haya una sociedad
que se construya democráticamente, desde la clave ciudadana y desde la clave de los colectivos sociales. Por eso es tan importante los sindicatos, por eso son tan importantes las cooperativas, por eso es tan importante percibir una construcción que tenga una dimensión social. Y por supuesto que no es la única, tiene que confrontar con otras y tiene que demostrar persuasivamente que puede ser. Lo hemos hablado tantas veces. Hoy las cooperativas, y ustedes lo saben muy bien, no pueden fallar. Y hoy el diálogo entre las cooperativas y un Estado o un gobierno tiene que ser un diálogo difícil. Y no hay de otra. Y son dos visiones distintas. Y ahí, aun cuando haya un cooperativista en el Estado y en el gobierno, obviamente, cuando está construyendo algo, seguirá teniendo su corazón cooperativista, pero lo deberá defender y construir desde otra clave. Y sería muy malo que un cooperativista se metiera en el Estado para defender una pauta corporativa, y sería muy malo que al meterse en el Estado perdiera su corazón cooperativista. No, es una tensión, es una tensión. Y está bueno que el diálogo sea un diálogo de tensión democrática. De tensión democrática. Claro, hoy estamos desafiados. Hay una nueva matriz socioeconómica. Hay una revolución de época. Hoy no es tan sencillo imaginar las cooperativas no del siglo XXI, las cooperativas de dentro de 10 años. Estamos viviendo revoluciones. Y las revoluciones, entre otras cosas, tienen que ver con pleitos conceptuales. ¿Cómo construir cooperativas en el mundo de la robotización? ¿Cómo construir cooperativas en el mundo de la utopía digital? ¿Cómo construir cooperativas en un mundo en donde el lugar del trabajo está cambiando radicalmente? En donde la pauta de educación y de capacitación cambia diametralmente opuesta, en forma diametralmente opuesta, en donde tenemos que acostumbrarnos cada vez más a que siempre vamos a ser estudiantes y que vamos a cambiar de capacitación varias veces en la vida y que ninguna profesión y ningún oficio se va a aprender de una vez y para siempre, sino que vamos a tener que estar abiertos a una construcción diferente. Hoy para construir sindicatos, bueno, hay que repensar fuertemente. ¿Por qué? Y bueno, porque hay quienes sostienen, y hay que debatir con ideas, y con ideas nuevas, Y para tener ideas nuevas, como decía Keynes, lo fundamental primero es dejar ideas viejas. Para cambiar, una de las claves no es solo tener ideas nuevas, es dejar ideas viejas. Y cuesta dejar ideas viejas. Uno puede dejar ideas viejas sin perder la inspiración. Es más, siempre cargamos con inspiración. Las soluciones del siglo XIX no nos sirven, pero las inspiraciones del siglo XIX, por supuesto. Allí hay muchas inspiraciones, y hay inspiraciones que tienen más de 2000 años. Las inspiraciones perduran. Y tienen que ver con el movimiento social. Los movimientos sociales tienen herencias largas, muy largas. Lo que ocurre es que las respuestas hoy tienen que ser recogiendo esas inspiraciones, pero planteando, bueno, cómo reconstruir una cooperativa soberana, independiente, libre, en la sociedad del mundo digital, en la sociedad que mezcle los algoritmos de la energía digital con el Big Data. Miren, no son temas sencillos. Entre otras cosas, les recomiendo que lean los textos iluminadores de Harari, un historiador israelí que tiene 3 textos realmente bien interesantes, de animales a dioses, Homo Deus, o el último,
21 lecciones para el siglo XXI. Bien, una de las cosas que plantea es, la democracia está en entredicho, el movimiento social está en entredicho, porque, primero, ninguno de los dos se construye de una vez y para siempre. Y hoy la combinación entre el algoritmo y la Big Data no va en la dirección democrática. No va en la dirección democrática. Va incluso en la dirección de construir sujetos subordinados, incluso sujetos que no son sujetos, y decisiones unilaterales tomadas por el poder. Entonces, la idea de cómo construir sujetos sociales para que haya un movimiento social tiene que responder esas discusiones, esos debates, esos desafíos. Son gigantescos, gigantescos. Y hay que advertirlo, hay que advertirlo. En particular en nuestro país. Nuestro país tiene algunas tradiciones maravillosas. Yo no podría vivir en otro país, salvo por la pena siniestra, que ojalá nunca más ocurra, del destierro. Y entre otras cosas, ese amor por mi país tiene que ver con una conciencia crítica de mi país. Pero esa conciencia crítica que me hace ver tantos claroscuros, no puede empalidecer que en este mundo del retorno de los dioses para la guerra, nuestro país, gracias a Dios, es el país más laico de América Latina y tal vez del mundo. ¿Ustedes saben lo que eso le da al movimiento social? Le da una facilidad enorme. Y ojo, eso no tiene que ver con el ateísmo o con una visión contra la fe. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que sí tiene que ver es con la idea de que los actores sociales no van a ser sustituidos por olas fundamentalistas en donde Dios disponga lo que es bueno, Dios entre comillas, disponga lo que es bueno y lo que es malo. Y veamos esa imagen siniestra de presidentes que dicen, Dios gobierna, la teocracia. Cuando Dios gobierna, estamos liquidados. Estamos liquidados. El hecho de tener laicidad en este paisito, en América Latina, rodeados como estamos, en esta ola neofundamentalista que nos plantea, no, hay un orden natural que define qué es matrimonio y qué no es matrimonio, qué es opción y qué es género, qué es el bien y qué es el mal. Bueno, la laicidad. Otra gran tradición, la independencia de los actores sociales. Yo cuando voy afuera del país digo, no conozco ningún dirigente sindical uruguayo que se haya hecho rico. Más aún, conocí a muchos de los grandes pioneros de la unificación sindical y conocí dónde murieron. Y eran gigantes, no eran pobristas, pero ahí tenían una definición fundamental. ¿Saben una cosa? En América Latina cuesta mucho encontrar un país en donde se pueda decir así, no conozco un dirigente sindical que no sea rico, no conozco un cooperativista que sea millonario. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque en este continente de populismos, de derecha y de izquierda, bueno, muchas veces, como no hace falta mirar muy lejos, bueno, tenemos cooperativistas, tenemos dirigentes sindicales, no ricos, muy ricos, muy ricos. Aquí no. Entre otras cosas, por la doctrina José de Elía. José de Elía tenía una doctrina que hoy el movimiento sindical uruguayo tiene que incorporar, con todo el desafío de incorporarlo, que es cuando un dirigente sindical defiende a su sindicato y entra en un conflicto duro, lo primero que tiene es que consultar a su sindicato y que convencer a su sindicato. Pero allí no terminó la historia. Es más, ese es el primer paso.
Hay un segundo paso en donde tiene que convencer al movimiento sindical en su conjunto, a los trabajadores organizados, de que su causa es justa y que las medidas que definió para defender su causa son las adecuadas y las oportunas. Y lo tiene que hacer con persuasividad. No hay nada natural. Hay que defender la racionalidad de una medida o de una causa. Pero ahí no termina el asunto. Hay una tercera instancia, decía José Delía. Una vez que se convenció al sindicato, que se convenció al movimiento sindical, hay una tercera decisión que es fundamental, hay una tercera instancia que es fundamental, que es convencer al conjunto de la sociedad, a la opinión pública. Porque no hay causa ni medida que pueda realmente prosperar contra la opinión pública. Nunca más vigente la doctrina José Delía que hoy, donde además vivimos en sociedades enojadas, sociedades en donde la construcción de nosotros está extraordinariamente dificultada, sociedades con un tropismo anti, un tropismo de enojo que tiene mucho que ver, bueno, no en términos de reacción contra las redes, pero sí tiene mucho que ver con esto que algunos autores contemporáneos han llamado la autoverdad, que es más grave que la posverdad. La posverdad es la mentira, pero por lo menos la posverdad, mañana participaremos en un acto en el Palacio Legislativo en donde esta sociedad, en donde los expresidentes de partidos diferentes se pueden reunir. O sea, otra tradición maravillosa. Les pregunto, ¿en la Argentina se podrán reunir los expresidentes? ¿En Brasil se podrán reunir los expresidentes? ¿En Colombia se podrán reunir los expresidentes? ¿En Francia? ¿En Alemania? Y podríamos seguir. Acá sí se reúnen. Discuten. Hay uno que incluso ahora es candidato. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Es una democracia. Y definirá el soberano. Un sujeto que es el conjunto de los ciudadanos, que define por mayorías. Pero la posverdad por lo menos tiene la referencia que el núcleo fundamental tiene que ver con la argumentación en torno a contenidos. La posverdad es una mentira. Y cuando uno la identifica, bueno, hoy la terrible utopía de Goebbels, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Hoy una mentira puede ser reproducida millones de veces. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Pero la autoverdad tal vez pueda ser peor, porque la autoverdad, ¿qué es? No tiene que ver nada con el contenido, tiene que ver con el mundo de las redes, en donde cualquiera opina definitoriamente sobre cualquier tema, en cualquier momento, sin necesidad de tener ninguna formación ni ninguna preparación, sin ver las cosas. No, simplemente por una suerte de like. ¿Ah? Me gusta, no me gusta. La autoverdad tiene que ver con esa verdad imaginada de las redes, en donde cualquiera dice cualquier cosa y puede ser sobreinterpretado. Hay un estudio de una politóloga brasileña que estudia, por ejemplo, a ese 55% que votó a Bolsonaro. ¿Y con qué se encuentra? Que la simpatía por Bolsonaro no se articula con la argumentación de contenidos. Por el contrario, se articula en una empatía que tiene que ver, bueno, me gusta este tipo. ¿Por qué te gusta? Y bueno, porque dice lo que piensa, dice lo que se le ocurre y no le interesa nada. Pero mirá que dijo que iba a matar a los gays y que prefería un hijo muerto a un hijo gay. No, y acá una cosa terrible de la autoverdad, la sobreinterpretación de lo que dice.
no quiso decir eso. No quiso decir eso. Lo que pasa es que es medio bruto, es militar. Entonces, pero a mí me gusta lo que dice. Y sobre todo, más que lo que dice, me gusta cómo lo dice. Y miren, ahí tenemos muy cerca un fenómeno en donde Bolsonaro podrá hacer lo que sea, pero el 55% que lo votó no es fascista. Ni siquiera podríamos decir que es monolíticamente de derecha. Ahí hay una gran confusión. Y hay enojos. Hay autoverdad. Y hay sobreinterpretación. Entonces, alguien que es negador de todas las pautas democráticas, negador del movimiento social, bueno, gana una elección bajo una lógica de opinión pública sometida a esta red de autoverdades. Bien, hay que pelear el mundo de las redes. Las redes están en pleito y hay que saber pelear ese mundo. Porque si no, si abdicamos de ese mundo en clave reaccionaria, bueno, vamos a perder. Pero para pelear ese mundo hay que saber pelear. Y además, el cómo pelear no es usar otra autoverdad. No, es reivindicar eso tan clave que es recuperar la dignidad de que la verdad sea efectivamente verdad. Ni posverdad ni autoverdad. No, sea verdad. Y en donde, si yo defiendo esto, lo tengo que argumentar. Y tengo que persuadir a ciudadanos que me tienen que entender. Miren, en esta campaña electoral, en el Uruguay están pasando cosas raras. Nada distinto de lo que está pasando en el mundo. Tenemos candidatos que se presentan y dicen, no, yo nunca voté. Pero a usted no le gustaba. No, a mí no me gustaba la política. Hace 5 meses que me gustó. ¿Y a usted por qué le gustaba el Partido Nacional? ¿O por qué le gustó el Partido Nacional? No, yo del Partido Nacional no entiendo nada. ¿Usted sabe quién fue Herrera? ¿Usted sabe quién fue Wilson Ferrer? No. ¿Usted sabe cómo gobernó el presidente Blanco más cerca? No. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de... Usted que ha prometido 100.000 empleos, ¿usted sabe cuál es el porcentaje de desocupación en Uruguay? No me pregunten números, por favor. Y esperen que mis técnicos el 15 de abril, o sea, ya tiene. Van a darme la difusión. Bueno, esto en el mundo es la pauta. En Ucrania, el domingo pasado, acaba de ganar un actor cómico, Zelensky, arrasando a un oligarca con tradición política fuerte, Poroshenko, que además emerge desde la implosión de la Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Y Zelensky dice, no me pregunto, yo no tengo programa, no tengo partido. Lo único, yo vengo contra el sistema. ¿Pero qué es el sistema? No sé, pero... Bárbaro, pero estamos... El Uruguay no es una isla. No es una isla. No es una isla. A la campaña uruguaya llegaron fenómenos que se están viviendo en el mundo. Atrás de esos candidatos que vemos, hay misterios. A mí, la primera vez que me preguntaron, ¿alguien sabe quién es Sartori? Yo dije, un fantasma. Vamos a ver si la sociedad uruguaya vota fantasmas. Vamos a ver si la sociedad uruguaya, una campaña muy rara, vota a generales que insólitamente fueron nombrados comandantes en jefe del ejército y que hace 5 años que están haciendo política, siendo generales, violentando la Constitución. Y fueron nombrados por un gobierno de izquierda. Gran misterio. Y yo celebro finalmente que alguien que estaba haciendo política
con las armas de la República, bueno, hoy esté sometido al principio popular, pero vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Y hoy, por supuesto, en esta sociedad desenojada, el Uruguay está enojado. Y no advertirlo, no advertir que hay descontentos múltiples, no solamente contra el gobierno, aun cuando hoy los descontentos más fuertes tienen un tropismo antigobierno. En todo país, gobierne quien gobierne. Ya lo está viviendo Bolsonaro, que a 3 meses y medio, bueno, lo está viviendo Macri. Lo está viendo Macron. Macron es un fenómeno extraordinario. Macron era un multimillonario de talante socialista. Que fue ministro de un gobierno socialista, el de Hollande, después se apartó y de pronto, en medio de un clima de descontento, fundó algo que no existía entonces y que ahora ya no existe, porque en realidad nunca existió. Ganó, bueno, contra Marine Le Pen, que sin embargo obtuvo en segunda vuelta el 35% del voto de los franceses. Luego en la elección legislativa obtuvo lo que ningún presidente francés en toda la historia de la República obtuvo, que es mayoría en ambas cámaras, prácticamente sobre la implosión de los dos grandes partidos históricos de Francia, el Partido Socialista y el gaullismo. Y llega como una suerte de monarca electo, con mayorías parlamentarias para hacer lo que quiera, y de pronto, a un año del gobierno, hoy está contra las cuerdas. Y hay que esperar que se incendie Notre Dame para que suba en las encuestas. Es el mundo en el que vivimos. Y el Uruguay, por más allá de su vocación isleña, no, en el Uruguay estas cosas no pasan. Estas cosas pasan. Entonces, el Uruguay tiene tradiciones muy importantes. El Uruguay tiene algo maravilloso, que es los problemas del Uruguay tienen solución. Tienen solución todos. Todos, incluso los más dramáticos. Para mí no hay tema más dramático y más imprescindible que la educación. Tiene solución. Tiene solución. Hay un tema que hoy es el que más le preocupa a los uruguayos, en realidad hace 10 años, la seguridad. Y es un tema absolutamente clave para los populismos. ¿Por qué? Ellos y nosotros. La marca. Bien, la seguridad en el Uruguay tiene solución. Y uno dice, pero ¿y esto? Porque hay países en donde hay problemas que no tienen solución. Y en América Latina hay muchos países que tienen problemas sin solución. En México, la violencia no tiene solución. No tiene solución. En Haití, el futuro tal vez no exista. Bueno, el Uruguay tiene problemas con solución. Lo que no tiene es mucho tiempo. Porque dentro de 10 años, si hay problemas que no se resuelven, entonces ahí el diálogo de un movimiento social integrado por sujetos colectivos independientes que recogen inspiraciones y tradiciones, pero que se enfrentan a los problemas de hoy, en una campaña electoral tienen mucho que hacer. Tienen que confrontar sus ideas con todos, sin exclusiones. Tienen que hablar con todos. No para darles la razón. No para, bueno, esto que ha pasado también en el Uruguay. En el Uruguay, hoy hay una pregunta muy importante que es ¿cuánto sale ser presidente? En realidad siempre fue una pregunta importante, pero hoy es más importante que nunca. Y hoy hay millonarios que, bueno, les empezó a gustar la política. Les empezó a gustar la política.
Y ponen, incluso dicen, bueno, pero yo soy el que financia mi campaña. Entonces, bueno, esta pregunta que es ¿cuánto sale ser presidente? Es una pregunta inquietante, porque en una democracia uno diría, ser presidente tiene que ver con el voto popular. Y tiene que haber una pauta en donde, bueno, los que más tienen no tengan allí una ventaja indescontable. Bueno, tenemos allí un problema, que es un problema clave en cualquier democracia, que es el financiamiento de la política. La democracia sale dinero, y es bueno saberlo, y es bueno construir una buena regla entre todos, o entre la mayoría en el sentido de que, bueno, nadie acuerda sometido, no, buscar acuerdos son las reformas más profundas, las transformaciones más arraigadas, y luego someterlas al plebiscito popular. En ese sentido, bueno, un acuerdo multipartidario de fondo sobre cómo se financian las campañas es fundamental, porque si no, la pregunta de cuánto sale ser presidente es una pregunta clave, de respuestas opacas, como las que tenemos. Entonces, ¿cuál es el diálogo del movimiento social hoy, desafiado por este cambio de época, en una campaña electoral tan atípica, en una campaña electoral, bueno, que en muchos sentidos uno advierte tal vez como la campaña más enconada, va a ser la primera campaña en donde el Big Data y las redes van a tener una relevancia fundamental, con todo lo maravilloso que eso supone y también con los peligros enormes que supone la autoverdad, la posverdad, la fake news. Bueno, en ese contexto, ¿cuál es el lugar de un movimiento social que, por otra parte, está desafiado? Bueno, el desafío es recoger inspiración de tradiciones, no recetas. Discutir y preguntar y discutir y profundizar cuáles son las nuevas soluciones para los problemas de hoy. Y luego, encarar a los representantes electos por el pueblo para que compitan en el momento de la competencia, bueno, exigirlos. La democracia de soberanía popular es no concentración del poder, y el poder está disperso. Cuando discutimos financiamiento de la política, estamos discutiendo el poder de la riqueza, y el poder de la política, y el poder de los ciudadanos. Cuando discutimos economía social, estamos discutiendo nada menos que, bueno, la relación entre los que menos tienen y los que más tienen. Al movimiento social desafiado, exigido, le corresponde hoy, en una campaña nueva, desafiar y exigir. No son momentos fáciles. No son momentos fáciles. Pero hay ciertas pautas que al movimiento social, a los actores sociales uruguayos, le vienen desde la inspiración de la historia. Algunas ya las hemos dicho. En Uruguay, los líderes redentores que traen Arcadias regresivas no prosperan. No prosperan. ¿Prosperarán hoy? Pregunta que está arriba de la mesa. Ahora, esa pregunta puede ser contestada con una profecía autocumplida. Si yo digo, no se puede, no se puede, el dinero va a definir, las redes van a definir, estoy definiendo yo, porque el poder es muchas cosas, pero también es transferencia. Y un actor social que dice, yo abdico de mi independencia para pelear por ese tipo de cosas fundamentales, está transfiriendo poder, no solamente está perdiendo poder. El movimiento social sabe que esta es una sociedad de laboratorio, es el país laboratorio. Su escala tal vez tenga que ver con eso. En este país
La idea de laboratorio y laboratorio de los locos era una idea que en los 20 muchos disfrutaban. Qué lindo ser un pequeño país en donde podamos discutir propuestas de derechos de avanzada. Ayer se cumplió el 104 aniversario del genocidio armenio. ¿Saben cuál fue el primer país en el mundo en reconocer el genocidio armenio? Uruguay. ¿Saben cuándo? En el año 1965, en el 50 aniversario. ¿Saben? En esa ley, el último artículo, el artículo 4, establecía que, tradición uruguaya, se construiría una escuela cuyo nombre sería Armenia. ¿Saben en Armenia cuál fue la primera escuela que tomó como nombre el nombre de un país extranjero? Uruguay. Y alguien puede decir, pero Armenia, más chico que Tacuarembó. Algunas decenas de millones en un mundo de 7.500 millones. Nosotros tenemos que optar por los poderosos. Es más, tenemos que buscar comerciar con Turquía o con Azerbaiyán, que están nuevamente disputándole a Armenia la vida en una situación prebélica. El Uruguay, en el año 65, tenía todo el panorama y eligió. Y fue votada por unanimidad. Por unanimidad. Por eso los armenios, como lo demostraron en el último mundial, van a los mundiales a hinchar por Uruguay, cuando Uruguay se clasifica. Yo fui practicante en la escuela armenia. Bueno. Acá. Y me acuerdo que la colectividad armenia siempre disponía de hacer un muy buen regalo para la escuela. ¿Y qué mejor regalo del que le han hecho los armenios al Uruguay? Sus colores, su cocina. Yo tengo uno de los honores más grandes que me he podido dar, yo presido con Belela Herrera el foro en defensa de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un pequeño enclave armenio dentro de Azerbaiyán. Hay una lista negra en Azerbaiyán que tiene muchos uruguayos que han ido a Nagorno-Karabaj. Pero también en esa lista negra, ¿saben quién está? Un sujeto colectivo que se llama Plan Ceibal. Increíble. Increíble. En la lista negra está el Plan Ceibal. ¿Saben por qué? Porque en Nagorno-Karabaj hay una aplicación del Plan Ceibal, transmitida por uruguayos. Impresionante. Impresionante. Claro, hay quienes dicen, no, basta con esta utopía, basta con este país, laboratorio de locos. Hay que apostar al comercio, cuestiones de principio. Esto también está en juego. Esto también está en juego. ¿Por qué? Turquía y Azerbaiyán tienen mucho peso, mucho dinero. Es un dinero que está en el Uruguay también. Bien, esto también está en discusión. Y los movimientos sociales tienen que ver con estos temas. ¿Por qué? Porque otra tradición maravillosa del movimiento social en Uruguay, de los actores colectivos, los movimientos sociales en Uruguay fueron internacionalistas siempre. Siempre. En Uruguay, cuando la Segunda Internacional definió la creación de la fecha de los trabajadores, el 1 de mayo, el Uruguay fue de los países en el mundo que celebró el primer 1 de mayo. Y desde entonces celebró todos, incluso aquellos que quisieron negar esa posibilidad durante la dictadura, en donde transfirieron los feriados, querían derrotar el 1 de mayo. Y el movimiento sindical, en esas épocas terribles y oscuras, encontraba siempre una rendija para celebrar en algún lugar el 1 de mayo. Y así hubo 1 de mayo que se hicieron en parroquias. Y hubo campeonatos de fútbol entre trabajadores que se construyeron como, un campeonato de fútbol y que en el arranque del partido gritaban ¡Viva el 1 de mayo! Es una tradición internacionalista.
Y eso hay que discutirlo. Hoy estamos en una sociedad nueva. Y los cooperativistas y los dirigentes sindicales, que son actores tradicionales, tienen que advertirlo. Aquí el tema de género es un tema que transformó esta sociedad. Transformó esta sociedad. Y la transformó en lo macro y en lo micro. Hace unos años me llamaron, para que fuera a la Liga Universitaria. Yo había jugado en la Liga Universitaria, cumplía los 100 años. Algo maravilloso. Los 100 años de la Liga Universitaria. Y yo estaba acostumbrado a la Liga Universitaria, tiene su sede en la tribuna Colombes. Y yo ya había ido muchas veces. Pero siempre que iba, bueno, era un mundo de hombres en donde las únicas mujeres que estaban eran las funcionarias. Y me encontré con una cosa maravillosa que tiene que ver con la nueva sociedad. Había muchas más mujeres que hombres y la mayoría no eran funcionarias. Estaban organizando sus campeonatos de fútbol. Y hoy, en una discusión que tuvimos con un sociólogo argentino experto en deporte y cultura popular, había una maestra, era profesora de educación física, en la escuela, y combinando, trayendo, bueno, el debate, enseguida, bueno, fútbol mixto, sí, pero no hay que imponerlo, hay que lograrlo, entonces tenemos que construir las reglas, y las tenemos que construir en conjunto. Es una nueva sociedad, en donde por un lado está la utopía regresiva de liberalización de los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no haya más sindicatos. Y entonces el trabajador está libre para negociar su empleo con el que crea el trabajo, el empresario. Esa idea de que el empresario es el que crea el trabajo. Bien, fenómeno. Vamos a volver a las jornadas de 14 horas, 16 horas. Como hemos visto, sin salario mínimo nacional para algunos. ¿Para qué? Bueno, para que los ricos sean más ricos y haya un derrame, y entonces haya trabajo. Bueno, ¿el trabajo de este nuevo mundo se construye así? Eso hay que discutirlo, se discute en una campaña electoral. Y a pesar de que en este país los actores fundamentales de cualquier campaña electoral siempre han sido fuertes, por suerte, los partidos políticos. Y eso es muy importante. Eso es algo que los uruguayos dicen, sí, no es nada obvio. Miren la región. Hoy, entre otras cosas, esta campaña nueva advertirá, bueno, los partidos, los realmente partidos, son fuertes. Implosionan. Son superados por un liderazgo que emerge con plata o con propuestas populistas. O son tradiciones que ganan o pierden, la alternancia es la regla de la democracia, pero que tienen perspectiva. Bueno, eso, que es un pleito, también tiene que ver con la interlocución de del movimiento sindical, del movimiento social, del movimiento cooperativo. ¿Por qué? Y bueno, porque un partido que aspire a sobrevivir es un partido que tiene que saber dialogar con la sociedad nueva y con sus sujetos. Si no sabe dialogar, no va a poder gobernar. El que crea que ganando las elecciones está todo arreglado, sea el que sea, se equivoca. Hay que ganar las elecciones, claro, pero después hay que construir el gobierno. Y construir gobierno hoy en el mundo no es fácil. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las sociedades están enojadas, pulverizadas, fragmentadas, y hoy articular demandas de actores intensos. ¿Saben lo que es un actor intenso? Un actor intenso es un actor que tiene una sola demanda. Su demanda es su reivindicación. Y por definición no puede negociar su reivindicación. Una política de identidad, cualquier política que sea asumida como identidad, como pertenencia, no se puede negociar. Entonces, en una sociedad pulverizada, fragmentada, de actores intensos, los gobiernos no pueden mediar, no pueden articular justamente eso que es el soporte del gobierno, que es, bueno, negociar entre intereses diferentes, entre visiones diferentes, construir mayorías, incluso sobre algunos temas fundamentales, construir mayorías
grandes, pactando, incluso eso que el movimiento social sabe mejor que nadie, que la clave de la vida democrática en el movimiento social o en la vida de los partidos tiene que ver con una muy bella palabra que se llama negociar. Esto lo saben los dirigentes sociales, porque viven negociando. Y a ellos, nadie les va a decir que negociar es abdicar, que negociar es de débil, que negociar es traicionar. No, ellos saben que la construcción de una sociedad mejor se hace negociando y articulando inspiraciones largas con negociación cotidiana. Por eso, y aquí termino para dar lugar a lo más interesante, yo lo que les quiero provocar es a esta idea. Yo miro un mundo en transformación radical. Vivimos un cambio civilizatorio, mucho más importante que un cambio social o que un cambio político. Esto es un cambio mucho más importante que un cambio económico. Es un cambio civilizatorio. Estos desafíos son gigantescos para todos, para los partidos políticos que hoy están siendo sometidos en su legitimidad, pero también para los actores sociales. Como creo y quiero una sociedad con movimiento social independiente y poderoso, quiero su independencia del gobierno y la independencia de cualquier gobierno respecto a los movimientos sociales, que eso es la otra contracara. Los gobiernos tienen que articular demandas complejas, hoy más que nunca. Y para eso, el movimiento social no tiene que decir, bueno, la campaña no es para mí, me retiro. No, tiene que aprovechar la campaña como un movimiento estelar de esta sociedad, en donde, por suerte, alguna vez con desdén se decía, sí, el uruguayo es muy valiente en el cuarto secreto. Y se le decía con desdén. Es maravillosa esa valentía. Es maravillosa esa valentía. Desde esa valentía surgió el no del último domingo de noviembre de 1980, efeméride nacional, en donde a los abuelos o a los padres de estos generales que andan por ahí, en una dictadura que nunca más debe volver, el pueblo uruguayo, justamente en el desafío del cuarto secreto, dijo no. Dijo esa expresión tan cortita y tan concluyente que es no. ¿Bien? Desafíos como ese tienen que ver con las campañas electorales. Y esta campaña es una campaña muy distinta. Puede ser la peor campaña de la historia. Y no tiene que ver con quién gane. Tiene que ver cómo sea la campaña. No basta ganar, hay que saber cómo se gana. Ganar cualquier cosa con trampa o con mentira nunca vale la pena. Y eso también lo sabe el movimiento social. Los movimientos sociales saben que una asamblea, 2 asambleas, 20 asambleas se pueden perder. Pero una trayectoria larga se construye de otra manera. Y sabe que, entre otras cosas, el pleito por una nueva sociedad es un pleito moral. Además de un pleito social, de un pleito político, es un pleito moral. ¿Ah? Y para defender ese pleito moral, bueno, hay que ganar, pero sobre todo hay que saber ganar. Los medios para ganar, y nadie como el movimiento social lo sabe, califican el fin. Totalmente lejos del fin justifica el medio. Pauta que hoy está más presente que nunca en una campaña electoral en el Uruguay. Bueno, el movimiento social, entre otras cosas, tiene que decir, no, acá hay que pactar los medios. Porque el cómo se haga la campaña, el cómo se defina la elección del soberano, que es el pueblo, tiene mucho que ver la posibilidad de que el que gane gobierne.
De allí que el asunto que hoy les quiero plantear, el desafío que les quería plantear y sobre el que podemos conversar es justamente que en ese gran reto que los uruguayos tienen en un año electoral tan raro y tan distinto como este, el desafío del cómo se gana, el desafío del aporte que el movimiento sindical puede dar a la profundidad de las respuestas que este país necesita, es fundamental. La campaña electoral es una campaña que involucra a los actores sociales. No deben replegarse como si fuera algo ajeno. Por el contrario, tiene que ser incorporado como un desafío que, entre otras cosas, tiene que ver con las respuestas de ese actor social y de ese movimiento social frente a los enormes desafíos que tiene que ver con una sociedad mejor, pero también tiene que ver con la resignificación de sus propias construcciones de identidad, que hoy están desafiadas. Bueno, esto es una provocación y ahora viene la mejor parte.